Hola, yo soy Tessa y voy a hablar de la evolución del pensamiento. Una de las primeras fases es el mágico religioso y este es un tipo de pensamiento que se hace es una forma de pensar y razonar lógica que se hace sin justificación alguna o una justificación errónea. Una de las desventajas que le encuentro a este tipo de pensamiento es el estrés que se puede causar a una persona. Se puede creer sus propias ideologías erróneas y eso le puede causar aún más estrés o ansiedad. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano de ese tipo de pensamiento es con los niños, cuando le dicen que cierta persona en el cielo está viendo sus acciones, o que si se portan mal, un hombre que se llama Santa Claus no les va a traer regalos, y eso hace que siempre que ellos cometen alguna travesura se causen estrés a sí mismos porque piensan que hay alguien, un hombre mágico que los está viendo y está observando cada de sus acciones, y piensan que va a tener ciertas consecuencias por parte de una persona que pues obviamente no existe. En otro tipo de pensamiento como el empirismo, que este considera que la única opinión válida que existe es la experiencia. Yo también he sido parte de ese tipo de pensamiento, de basarme en mi propia experiencia, y creo que es un pensamiento que muchos hemos tenido. Muchos nos basamos en eso y se adquiere sobre todo cuando tienes una experiencia muy buena a una experiencia muy mala, y simplemente siento que es algo muy cotidiano y que muchos de nosotros... Uno de los pensamientos que más me llamó la atención fue el lógico racional, que aunque en sí no entendí al 100 el concepto en sí, entendí muy bien el ejemplo cotidiano, y es algo que yo usaba desde mi niñez, ya que me basaba ciertamente en lo lógico y todavía lo hago. Y es un pensamiento que me llamó mucho la atención porque es algo que yo hago en mi día a diario, y sé que otras personas también nos basamos en ese tipo de pensamiento. Lo que más me llamó la atención del positivismo es que no tiene nada que ver con su nombre. De hecho, es un pensamiento que yo también tengo. Uno de los ejemplos es que excluyen tu argumento de creencia religiosa, ya que no está basada en ningún estudio o no encaja en ninguna filosofía, y es algo que yo hago mucho porque todo mi pensamiento se basa en una forma lógica, racional, y eso me llamó mucho la atención de este tipo de pensamiento que no tiene nada que ver con su nombre. El pragmatismo me causó mucha gracia con los ejemplos cotidianos que leí, que por ejemplo, que no por saber las reglas de un deporte ya eres un gran deportista, que tienes que practicarlo, que no por saberte la receta de una comida pues ya eres chef, que lo tienes que practicar. Y es algo que yo misma me he dejado llevar, que pienso que por leer un librito de instrucciones de manejo ya es manejar, y es algo que somos muchas personas. Y eso es lo que yo opino de todos estos tipos de pensamientos, que yo sé que todos estos usamos diario. Aunque yo no uso uno de esos, yo sé que otras personas sí los usan. Y la verdad estuvo muy padre haber aprendido sobre esto, ya que no sabía muy bien los significados o los ejemplos o de qué trataban. Y eso es todo.